Bueno, hola, soy Alex Naime y vengo de Cofepris. Y justo quería empezar con esta canción que es un rap de una chica de Oaxaca que lo hizo a partir de un documento que elaboramos, un documento científico, en donde justo tratamos de explicar de una forma diferente cuáles son las sustancias tóxicas y adictivas que están dentro de nuestra sociedad, pero en específico dentro de los vapeadores, que son los cigarrillos electrónicos. Esta es una estrategia muy diferente y muy animada, a diferencia de cualquiera otras que estamos intentando hacer desde salud, porque principalmente se trata de cómo comunicar la ciencia y cómo entender los riesgos a la salud. Yo vengo de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, para la protección contra riesgos sanitarios. ¿Qué es esto? Es en el nombre general es Cofepris, y Cofepris se dedica a regular 19 industrias. Son, por ejemplo, todos los productos de belleza, cosméticos, los vemos nosotros, todos los medicamentos los vemos nosotros, todos los plaguicidas los vemos nosotros, todas las bebidas que toman y que se venden en la calle las vemos nosotros, los cigarros, los alcoholes, las medicinas, las vacunas, todo esto. Y cuando digo lo vemos nosotros, ¿qué quiere decir? Es a través del gobierno, a través de, digamos, de la voluntad de la sociedad. Tenemos una institución que es Cofepris, que regula todas estas industrias que les acabo de decir. Los regula a través de la ciencia, los regula a través de la vigilancia, los regula a través también de la difusión, y esto es lo que estamos haciendo. Y entonces la historia o el cuento que les voy a contar hoy es cómo es que a través de Cofepris nosotros, digamos, dimos a luz o dimos a conocer al mundo en general, al mundo, al universo, a la galaxia, cómo es y qué son lo que tienen los vapeadores. Los vapeadores ingresaron a México por ahí del 2012, 2015 más o menos, de forma ilegal, de forma legal. Se trataron de suspender y pues ya a través de amparos, a través de un sistema legal, judicial, es como se lograron vender. Pero fueron productos que entraron a nuestro mercado mexicano y al mundo en general sin ninguna notificación del riesgo. Y entonces esta es la historia que les vamos a contar. ¿Qué fue lo que pasó cuando el vapeador llegó a uno de nuestros laboratorios? No sé si saben, pero este es un dato importante, que tenemos uno de los laboratorios más importantes de todo el continente aquí en México. Se llama Laboratorio Nacional de Referencia, y como dato curioso, adivinen cuál es el porcentaje de mujeres y de hombres en el laboratorio. 89% son mujeres las que trabajan en los laboratorios. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, o el 89% de las personas que trabajan en el laboratorio, están cada día revisando vacunas, revisando medicinas, revisando vapeadores, revisando alcohol, revisando alimentos, revisando ¿qué será? Como muestras de las playas, para ver si están aptas para que vacacionemos. Entonces es un dato interesante saber que 89% de todo el sistema de laboratorios que tenemos en México, que hay por lo menos uno en cada estado, está compuesto en su mayoría por mujeres. Entonces las mujeres son el principal escudo también en la ciencia para protegernos contra la salud. Siempre lo digo, es algo muy alegre, porque yo también participando ahí en la ciencia, comparo mucho la ciencia con la cocina. Tienes que mantener temperaturas, tienes que mantener métodos, tienes que ser súper organizada para poder tener un buen platillo, y en la ciencia es lo mismo, ¿no? Y entonces ahí también hay un símil en la dedicación a la cocina y a preparar cosas con la protección de la salud y la ciencia. Entonces que no les dé el miedo meterse al laboratorio, porque la van a hacer súper bien. Pero bueno, dentro de este laboratorio, y en específico dos compañeras, una que se llama Miriam y otra que se llama Olivia, fueron las que por alguna razón les cayó el vapeador en sus manos.
y ellas no sabían lo que era el vapeador y lo tuvieron que hacer desde el principio. Entonces, ¿cuáles fueron las preguntas principales o las primeras preguntas que se hace una persona científica cuando se encuentra algo que no entiende? Y la verdad es que son básicas, son las preguntas que se harían niños y niñas. Sería, ¿qué es esto? ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo describo? ¿Qué color tiene? ¿A qué huele? ¿Lo puedo manipular con mis manos o necesito guantes? Entonces son todas estas preguntas principales que parecen bobas, pero que en realidad te llevan a estar 100% segura de lo que estás tocando, ¿no? Son estas cosas que llamamos fracasos. Muchas veces son preguntas tontas de ¿qué color es este celular? ¿No? Negro, pero eso me ayuda a saber que no es verde, que no es rojo, que no es amarillo, y entonces ya tengo una cosa verídica y a partir de ella puedo empezar a construir las demás. Y entonces básicamente lo que estas compañeras tuvieron que hacer, y nosotros le llamamos de una forma más fresca, es hackear el vapeador. ¿Saben aquí lo que es hackear? ¿Sí? Bueno, muy pocos, creo nada más tú sabes lo que es hackear. Pero al final, si hackeas, por ejemplo, una cuenta de banco, si hackeas un celular, si hackeas un videojuego, es la forma en que tú entiendes un elemento y después lo usas a tu favor. Eso es hackear, ¿no? Lo distorsionas un poquito para que logre lo que tú quieres. Y entonces hackeamos un vapeador en el laboratorio. Empezamos a descubrir a simple vista, la ciencia tiene muchísimas profundidades. Entonces, digamos, en el primer escalón está la física. Y la física quiere decir lo material en términos muy sencillos. Y entonces, ya que empezamos a hacer preguntas de qué material está compuesto el vapeador, qué tiene, cómo lo abrimos, cómo lo desarmamos, descubrimos que tenía una pila que estaba pegada a un calentador que estaba pegado a un ácido. Y si eso lo manipulas de la manera incorrecta, explota. Y ha habido casos de que los vapeadores explotan porque justo personas lo quieren abrir sin ningún procedimiento técnico y explotan, ¿no? En la cara, en las manos, en donde sea. Y entonces tuvimos cuidado de abrirlo y de entender qué es lo que tiene adentro. Entonces encontramos que era un compuesto de plástico con tóxicos biológicos, que son el aceite que contiene, el aceite que se fuma, una pila con un cargador y una envoltura plástica. En términos otra vez de riesgo, era una basura plástica, tóxica, biológica y electrónica, ¿no? Esas son, digamos, las partes físicas que descubrimos nosotros. Pero después la ciencia tiene un nivel más arriba, que es, digamos, el químico. Queríamos saber qué es lo que tiene el aceite que nos estamos fumando dentro de los vapeadores. Y entonces para eso, lo tuvieron que meter a una máquina, pero también son procesos muy interesantes de descubrir cómo extraer ese líquido, ¿no? ¿Cuál va a ser la forma más eficiente para saber detectar exactamente cuáles son las sustancias que están ahí? No es fácil, no es nada más como si agarras una gotita y la pones en el microscopio y dices, esto tiene 5 sustancias. Tampoco es suficiente olerlo, porque como muchos de estos aceites tienen mentol, lo hueles y te sabe a menta, o te sabe, o te huele a crema, ¿no? Entonces necesitamos más maquinaria para detectar exactamente qué es. Y descubrimos que tiene 30 sustancias. Para hacer una paralela, el cigarro tiene más de 6,000 sustancias tóxicas. El vapeador tiene 30 sustancias tóxicas, por lo menos lo que nosotros detectamos. Esto no lo sabía nadie en el mundo y lo descubrimos aquí en México. ¿Por qué hago esta comparativa? Porque en la siguiente parte que les platicaré, que son los riesgos a la salud, esta distancia, ¿no? A lo mejor entendemos 6,000 sustancias tóxicas en los cigarros, no, es un montón, ¿no? Y le das una fumada y te matan esas 6,000, pero las 30 de los vapeadores, como son menos, aparentan ser mejor. Pero en la ciencia tampoco es eso real, ¿no? Una sustancia te puede causar la muerte, mientras que 50,000 otras más no. Entonces eso es otro nivel que tuvimos que investigar. Entonces aquí tenemos un documento que es, digamos, mi base para estas cosas y me ayuda a ir paso a paso, ¿no? Entonces la técnica que utilizamos se llama cromatografía.
Cromatografía es una palabra que es básicamente una máquina en la cual metemos esta sustancia para sacar cuáles son las moléculas específicas que hay dentro del aceite. Entonces son moléculas que ya están activadas en este aceite, que no se ven a simple vista ni con el microscopio, ¿no? Y entonces ahí fue cuando logramos entender que había 30 sustancias. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de COFEPRIS y la ciencia? Si ustedes tienen algún medicamento en la mano, o lo tienen en casa, o lo tienen en mente, van a saber que te viene el medicamento y algo muy sencillo puede ser el Tylenol, o puede ser el paracetamol, o puede ser cualquier medicamento, y después te vienen desglosados cuáles son los ingredientes. Te vienen 5 miligramos de tal, 75 miligramos de tal, ok. Y entonces eso, desde COFEPRIS, le decimos a la industria que los ponga, porque nos estamos metiendo, o sea, al final los medicamentos son drogas que nos estamos metiendo al cuerpo para curarnos. Son sustancias que no podemos ver, que están interactuando con nuestras células y nuestras moléculas y todo lo que es nuestro cuerpo. Y entonces a la industria le pedimos, pongan esto por favor, para que nosotros sepamos, no la gente en general, porque pues no un elemento químico, ¿qué me importa a mí? ¿No? Desde un punto que me gustan los libros y los tacos y todo, como ser humano eso no me importa, pero como parte de la ciencia es muy importante saber que son 75 miligramos en cada pastilla siempre, porque si a uno le damos 75 y a otra persona le damos 76 y a otra persona le damos 70, no podemos controlar qué es lo que va a pasar con todos los cuerpos que tenemos, ¿no? Con toda nuestra población, por eso es importante tener ese registro. Y entonces ya en el laboratorio vamos checando que de hecho cada pastilla y cada cosa tenga su ingrediente. En el caso de los vapeadores, lo que fue interesante fue que si los compran o los ven por ahí, tienen nada más 3 o 4 sustancias mínimas declaradas, que son nicotina, si la tiene, propilenglicol, glicerina y saborizantes. Son las únicas 4 que registran. Pero ya que hicimos el estudio, descubrimos que tenían 30 más. La glicerina, si la han escuchado, pues está en la crema, está en productos de limpieza y todo eso. Esa molécula está aprobada por COFEPRIS y como herramienta científica para productos que no se ingieren o que no se meten al cuerpo, y menos al pulmón, y esto es lo más interesante de todo esto. La glicerina, piénsenla como si es una crema, ¿no? Es algo aceitoso. Y entonces, cuando se calienta con la pila del vapeador, se está calentando básicamente una crema. Y entonces, cuando entra a tu pulmón, no es un vapor y no es un humo, a diferencia del cigarro. Que el cigarro nada más, digamos, entra a tu pulmón, seca tus alvéolos, que son las cosas con las que respiras, y ya nada más se secan, y los pulmones y el cuerpo humano es muy mágico en ese sentido, y pasan 3 horas y se refrescan, y otra vez, ¿no? Como que se despiertan los alvéolos. Lo que pasa con el vapeador es que se hace una capa de aceite alrededor de tu vapeador. Es como si de repente inflaras un globo adentro, y entonces tus alvéolos ya no pueden tomar el oxígeno, ya no pueden interactuar con el oxígeno, y no es que estén secos, simplemente ya no ayudan a captar el oxígeno que entra en tu sangre, que te ayuda a oxigenar, y te asfixias. Y te asfixias bastante rápido, ¿no? Ha habido casos de personas y por eso esto es un riesgo a la salud, porque son los jóvenes los que lo están haciendo y se la pasan vapeando todo el día, y en una semana ya están tosiendo, y en una semana ya están teniendo dolores de cabeza, ya están teniendo insomnio, y no tiene que ver con nada más que el pulmón no les está dando, digamos, lo necesario, el oxígeno innecesario. Y también es una cosa interesante de la ciencia y de la salud en general, ¿no? Cualquier cosa que llevemos al extremo no va a ser sana, incluida el oxígeno. Entonces, si ahorita hacemos el ejercicio, o cuando estén caminando, lo que sea, de respirar 1 minuto rápido, van a acabar mareados, van a acabar diciendo, oye, ¿en dónde estoy? Y les va a dar, digamos, en términos ilegales, un high, ¿no? El oxígeno también puede ser una droga en ese sentido, puede ser una sustancia que te altera el cerebro, pero tiene que ver porque lo estamos haciendo en exceso.
estamos respirando de más. Si respiramos lento, como la meditación dice, todo lo estamos haciendo, digamos, en armonía con lo que necesita el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa tanto con el tabaco, con cualquier otra sustancia, como con los vapeadores? Para empezar, es el exceso. Y la segunda, dentro del exceso, es el exceso que te tapa el pulmón y te inhibe realmente la respiración. No te está secando, no te seca la piel como el tabaco, sino que inmediatamente se hace una capa dentro de tu pulmón y te evita la correcta respiración. Pero les voy a repetir ahorita, o les voy a contar porque no se los he contado, cuáles fueron algunas de las sustancias dentro de este vapeador que encontramos. Para que vean también que no solo se meten glicerina, si se están metiendo otras muchas cosas. Tiene dimetil éter, que es una sustancia altamente flamable y se usa para quemar verrugas. Entonces el dimetil éter es lo que la batería detona para que el aceite se prenda, y son temperaturas de miles de grados centígrados que ya después desde la ciencia desconocemos cómo va a reaccionar esa sustancia. Un poquito para entender estos procesos en temperatura ambiente, digamos como que las moléculas están ahí flotando. Cuando hace mucho frío y se hace hielo, las moléculas que hacen ¡pum!, se quedan pegadas. Y cuando hace muchísimo calor, como cuando el agua hierve, las moléculas se empiezan a esparcir y se van. Y es algo muy similar, o es algo que no sabemos nosotros desde la ciencia explicar. ¿Qué pasa cuando un aceite que tiene 30 sustancias químicas, que ya las detectamos, se calienta a miles de grados? ¿Cómo dentro de ese aceite van a estar interactuando esas moléculas? Entonces se pueden hasta generar nuevas sustancias que desconocemos. O sea, nos podemos estar fumando moléculas inventadas, yo qué sé, ¿no? Pero eso no es bueno, porque no se puede medir, porque como vimos, ¿no? Si estás cocinando algo, si estás en un laboratorio y tienes un proceso y de repente alguien llega sin entender lo que estás haciendo y le mete la mano o le echa demasiada sal, ya dices, no, lo tengo que volver a hacer todo, ¿no? Es un elemento extraño lo que estamos generando en nuestros pulmones. Entonces ese es dimetil éter. Tenemos también propionato de etilo, que es uno de los componentes que causa el mal olor del sudor. Yo no sé por qué querrán meter una molécula del sudor ahí. Tenemos también acetato de isoamilo, que es una sustancia liberada por el aguijón de las abejas. Y el aguijón de las abejas, ¿qué hace? Te hincha, ¿no? Te provoca una reacción adversa. Y eso es lo que está adentro de tus pulmones. Tenemos eugenol, que es una sustancia que se usa para matar a peces dentro del agua. ¿Y qué son los pulmones, no? También son agua, 80% de nuestro cuerpo es agua. Alcohol bencílico, que se usa por lo general en jabones y en productos de limpieza, pero no está hecho para inhalar. El linalol es un insecticida, básicamente, para matar cucarachas. Y el mentol, que esto es algo muy interesante, porque el mentol, ¿quién antes fumaba o fuma mentoles? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mentol? Y todo esto es una cosa maquiavélica de la industria del tabaco, ¿no? Entonces antes, cuando muy hacia allá y de vez en cuando los encontramos, los cigarros sin filtro. Entonces, cuando los cigarros no tienen filtro, pues tú nada más los acabas de fumar, los tiras y con el agua, lo que sea, tanto la sustancia como el papel se deshacen, ¿no? Pero esos eran los originales. Después llega, digamos, la industria de salud por ahí de los 60, 70 y empiezan a decir, oye, producto del tabaco, eres malo para la salud. Y la industria dice, ya tengo la solución. Le voy a poner un filtro mágico que va a poder detener que el 70% de los productos que tiene el tabaco no te lleguen al pulmón. Y entonces, pues el sector salud en ese momento, un poquito empezaba el neoliberalismo y decía, ok, no, chido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? El filtro es la basura número 1 en el mundo. En todas nuestras playas está ahí el cigarro y si lo pensamos, si fumamos con filtro, lo dejamos en el cenicero, lo tiramos a la basura y ¿qué decimos? Bye,
mi chamba está acabada. Pero esa colilla se va al camión de la basura, que lo tiran a un tiradero y después llueve y después todas las sustancias químicas que tiene el filtro se meten a la tierra y después de esa tierra crecen árboles o comen animales o comen pollitos y después nos los volvemos a comer y acabamos con esas sustancias que son microplásticos en nuestro cuerpo. Y a la industria no le interesó nada eso, ¿eh? Nada le interesó eso, simplemente fue una excusa para decir, ay, miren la invención mágica que hice para que no te dañara el cigarro. Y entonces están haciendo algo muy similar con los vapeadores, ¿no? Si han escuchado hablar de los vapeadores, todos dicen, no, es que esto no es humo, ay, es que esto no es tabaco, es que nada más estás calentando el cigarro, no pasa nada. Pero nadie está pensando en qué es lo que pasa cuando lo tiras a la basura, ni la industria ni nosotros, ¿no? Como personas. Y entonces te va a hacer un basurero, como ya lo vimos y lo descubrimos en el laboratorio, de basura tóxica, porque es electrónico, tiene pilas, es plástico y aparte tiene sustancias biológicas tóxicas que se van a acabar filtrando en la tierra y en el suelo. Llego al mentol, perdón porque es que después divago mucho, pero al final el mentol también fue una sustancia, fue el primer sabor que la industria sacó para que fumáramos, ¿no? Fuera de los clásicos sabores a cigarros. Y lo hicieron porque en el momento en que el mentol, en la molécula del mentol reacciona con tus células y las células son, digamos, la palma de mi mano es la célula y la célula tiene receptores que son mis dedos. Entonces a lo mejor tiene el receptor para el oxígeno, tiene el receptor para el H2O, tiene el receptor para la dopamina, que es una sustancia que más alegre, tiene el receptor para el tabaco, la nicotina y tacos al pastor, ¿no? Entonces lo que hace el mentol es que hace tontos a todos estos conectores. Entonces se atontan mis conectores y tomo agua y mi conector dice, no, el agua, no hombre, cálmate, todavía no la necesitas. ¿Qué necesitas? ¡Pum! Nicotina, porque la nicotina es una molécula muy agresiva que te está entrando junto con el mentol. Entonces los dos van juntitos, ¿no? La molécula del mentol y la molécula de la nicotina. Y entonces, ¿qué pasa con mis células? Acaban nada más queriendo agua, nicotina, nicotina, nicotina y tacos al pastor. Y entonces ya todo eso, ya todas mis moléculas de todo mi cuerpo ya están acostumbradas a eso. Y entonces por eso estoy yo necesitando otro cigarrito de mentol, porque mis moléculas están, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Necesito estas otras tres porque ya me tomé agua y ya me tomé tacos al pastor, pero ¿dónde están mis otras tres? Ya están todas las células vueltas loquitas y sí o no pasa con estas sustancias adictivas, que cuando las necesitas, que todo el cuerpo se pone loco, y por más que lo quieres controlar, no lo controlas porque son todas sus células, millones y millones y millones y millones de células en tu cuerpo pidiendo esa conexión. Y entonces eso es lo que el mentol hace. Entonces imagínense ahora con toda esta chaviza que está fumando los vapeadores con mentol y con todos estos saborizantes que les dicen, pero en realidad son facilitadores para que todas sus células se vuelvan locas. Y pensemos que en la adolescencia estamos todos locos de todas maneras, ¿no? Tenemos que nos gusta esta persona, que clases, que tenemos que despertar temprano, que la mamá nos exige, que el papá nos exige, que los amigos, que todo. Entonces estamos en una vida muy caótica en donde estamos tratando de entender qué es lo que pasa en el mundo y le estamos dando al vapeador, que nos da más ansia, nos da más necesidad digamos, de estas sustancias para calmar nuestro cuerpo, ¿no? A ver, y entonces el siguiente paso es cuáles son los riesgos a la salud. Entonces, en Cofepris ya metimos el vapeador en el laboratorio, Miriam y Olivia ya descubrieron el método y lo importante de este método es que fuimos el primer país, o este fue el primer laboratorio que dejó un método claro de cómo abrir un vapeador y de cómo analizarlo. Y entonces es un documento que ya se ha repartido por algunos países, en específico a las hermanas naciones en América Latina, para que empiecen a conocer y replicar todo esto. Porque los vapeadores obviamente en donde tratan de vender mucho es en países pobres, con bajo nivel de educación, y eso resulta ser que América Latina, ¿no? Pero bueno, es parte de la información. Y entonces, en un segundo paso, lo que hicimos fue, ok, nosotros ya somos científicos, pero también tenemos nuestro lado de investigadores.
Se lo pasamos al lado de investigadores y ellos empezaron a decirnos cuáles son específicamente, digamos, los peligros en nuestro cuerpo de todo esto. Y entonces, en formas muy sencillas, son en cuestión de días, por todo esto que les explico, que se nos cierran los pulmones, que no llega suficiente oxígeno a nuestra sangre y por ende nuestro cuerpo y tenemos todas las células locas, inmediatamente tenemos tos o falta de aliento, tenemos dolor de pecho o abdomen, que no es normal cuando tienes 15, 18, 20 años, no es normal que te duela el pecho. Latidos rápidos, taquicardias, porque te estás acelerando el corazón, fiebre, escalofríos, náuseas, vómito, diarrea, respiración rápida y eventualmente una enfermedad pulmonar. El mismo equipo de investigación hizo un análisis económico y un análisis, digamos, cuantitativo, que quiere decir con números, sobre cuál sería el costo de todo esto en términos de salud. Entonces, si hacemos cuentas, un vapeador cuesta entre 50 pesos y 8,000 pesos, dependiendo de en dónde estés en el estrato socioeconómico, pero lo puedes conseguir. Los aceites y los líquidos te cuentan entre 300 y 1,500 pesos, que son cartuchitos, muy chiquitos. Si hacemos esa suma, máximo le vamos a tener unos 7,000 pesos, ¿no? Y si lo sigues consumiendo, échense unos 10,000 pesos al mes, ahí tienes 120,000 pesos gastados en un vicio, ¿no? También es muy caro. Pero ya cuando llegas a esa enfermedad pulmonar, ya cuando llegas a estar en el hospital, ya cuando llegas a una situación grave, los costos son de 100,000 pesos para arriba de inmediato. De inmediato casi, porque ya la persona está, digamos, en camilla, ¿no? Lo pudiéramos decir así. Y entonces a la familia o al círculo familiar se le pone lo que nosotros llamamos en una situación de catástrofe económica. Porque tener a una persona joven o de la edad que sea, entubada, con oxigenación artificial, sí cuesta 1,000,000, ¿no? Y entonces por un vicio que poco a poquito te fue comiendo tu bolsillo, de repente se vuelve en una situación en donde se puede empobrecer toda la familia, ¿no? Esto también es un riesgo, no a la salud, pero a la economía. Y si la salud no la pudimos preservar y si la economía no la pudimos preservar, entonces ¿en qué nivel estamos, no? Y estas son preocupaciones que a la industria ni le interesa, ni le pregunta, ni hace encuestas, ni nada. Por eso nosotros a través de las instituciones de gobierno tenemos que intervenir, porque es quienes nos tienen que proteger de todo este sistema enorme que está arriba de nosotros, ¿no? Después también analizamos los riesgos al medio ambiente, que ya se los platiqué más o menos, pero regreso a esa parte de la física, de las preguntas bobas que nos hicimos en el laboratorio, ¿no? ¿De qué está compuesto todo esto? Y descubrimos que tiene plástico, y ya saben que que son los dispositivos o son las cosas que más aceleran la crisis ambiental. Por eso dejamos de hacer popotes, por eso Coca-Cola de repente tiene esta campaña de retornable otra vez y cristal, porque es la compañía número 1 que produce plástico, ¿no? Entonces el plástico es un problema y nada más añadiría, son desechos tóxicos porque las sustancias de los aceites, y esto es también algo muy interesante, desde Cofepris también vemos, por ejemplo, cuando en un hospital hay, digamos, bancos de sangre o cualquier otra sustancia que se ingresa a tu cuerpo y no se puede volver a utilizar, nosotros checamos que todo eso se vaya a tirar correctamente en un lugar, no nada más se puede tirar a la basura, tiene que tener un proceso muy higiénico porque son tóxicos, porque son sustancias altamente tóxicas. Y entonces cuando detectamos que ese aceite está por ahí por la calle y que la gente nada más lo está tirando, eso es algo súper peligroso porque son sustancias como les comenté, que son insecticidas, que son altamente flamables y directamente están cayendo al suelo, estén donde estén. Entonces eso es peligrosísimo para el medio ambiente y el entorno. Y por último, es un desecho electrónico, porque descubrimos que tiene cables y tiene batería y todo. Y entonces nada más hagan la cuenta, sin que vapeen ni sin que se hayan metido a ese vicio, ¿cuántos celulares han tenido ya en su vida? 3, ¿no? Más de 3. ¿Y en dónde se tiran?
¿En dónde se tiran? Si los regalaron, si los vendieron o si los tiraron en la basura o si los tiraron correctamente, al final llega un punto donde ya desconocemos todo esto, ya lo dejamos de ver. Y entonces ya digo, no, pues mi celular yo ya lo tiré, ya no lo veo, ya me voy a mi iPhone 77 porque le van a seguir hasta el 77 y después ya voy a tener uno nuevo. Pero todos los demás, ¿a dónde se fueron? Tienen baterías alcalinas que igual con la lluvia se filtran a la tierra y dañan los acuíferos, tienen plásticos, tienen metales, tienen baterías, o sea, no se puede nada más tirar así como si fueran manzanitas o zanahoria, ¿no? O sea, tienen que tener un correcto proceso para desecharse, pero ni Google, ni Apple, ni Samsung, ni nadie de las empresas que los produce siente la responsabilidad de decirnos, oye, si me vas a comprar otro, déjamelo a mí aquí en mi tienda. Yo lo reciclo, yo lo reuso, yo lo dono a otro país, ¿no? Y tampoco desde la sociedad civil tenemos esa inquietud, porque bueno, tenemos 1000 preocupaciones en la vida y desecharnos correctamente del celular, pues a lo mejor no es la primera, pero quien lo produce sí, ¿no? O por lo menos desde el gobierno también estamos tratando de pensar todas estas cosas, porque dañamos al mundo más allá de a nosotras mismas, ¿no? Pero por lo menos es tratar de crear conciencia de a dónde podemos ir con todo este daño. Y aquí es también donde viene lo interesante de dónde surgen los vapeadores, porque entonces ya pasamos por la ciencia, ya pasamos por la investigación de salud y medio ambiente y después nos volvimos locos porque esto ya no nos compete y nos empezamos a cuestionar quién quiere venderle los vapeadores a los niños y las niñas, quién. Y empezamos a investigar y resulta, y esto ya es digamos algo que investigamos, son las mismas industrias. A través del mundo, en los últimos 10 años, ha habido una campaña fuertísima contra el tabaco. Y tanto así que en el mundo en general ahorita hay, y los podemos poner en un puñadito, son 100 millones de jóvenes que fuman. 100 millones, son bien poquita gente si sumamos a todos los jóvenes que hay por todo el mundo. Antes fumaban más, ¿no? Si nos vamos a los 80, si nos vamos a los 60, si nos vamos a los 40, más gente fumaba. Pero a través de las campañas hemos logrado que muy pocos jóvenes fumen. Y eso, ¿qué implica para la industria? Implica que su mercado de repente se hizo muy chiquito. Ya no le venden a los jóvenes y conforme los jóvenes crezcan y tengan hijos, que le van a decir, no fumes porque el cigarro te hace daño. Y entonces ellos vieron a años luz que iban a perder muchísimo mercado. Inventaron entonces los vapeadores o les empezaron a invertir a los vapeadores. El vapeador anteriormente nada más era un invento era un ingenio que lo inventó un japonés que se llamaba On-Link y él trabajaba en una farmacéutica justo y no lo dejaban fumar adentro por las leyes del tabaco que se pusieron gruesas en todo el mundo. Y entonces él dice, ok, entonces ¿cuál va a ser una forma de que yo pueda fumar en mi oficina? Y ahí fue cuando se la ingenió con un amigo ingeniero, hicieron los cigarros electrónicos y entonces ya él podía fumar. Ese invento lo compraron las tabacaleras y con todo el dinero que tienen le pusieron colorcitos, le pusieron sabores, le pusieron diferentes modelos y lo empezaron a marketear a las juventudes, porque el sabor y todo este ingenio o toda esta obsesión que tenemos por la tecnología es muy joven, ¿no? Nos llama muchísimo la atención las apps y los diferentes tipos de celulares y que TikTok y que mira que tengo Wi-Fi en mi cigarro, o sea, ya se pueden volver, digamos, como unas situaciones de ciencia ficción muy extrañas, ¿no? O sea, el vapeador básicamente es el celular y yo puedo fumar mi celular, ¿no? Entonces imagínense todas las cosas que está dentro de esta máquina o que se tienen que inventar para fumar. Y pues miren, básicamente ya llegué al final, porque el final es justo contarles
la historia, ¿no? Que a través de la ciencia, las primeras preguntas que hicimos de la ciencia nos llevaron a la investigación concreta de cuáles van a ser los riesgos a la salud y después nos llegaron, digamos, a concientizar sobre el porqué y la razón de todo esto para desmantelar o por lo menos tratar de quitarnos el velo de la cara de que estos productos nada más se inventan porque es un mercado libre y tiene que haber oferta, ¿no? Muchas veces el mercado no es libre, sino que el mercado es forzado, como lo hemos visto a través de esto de los vapeadores, ¿no? Y de los cigarros y de todas estas industrias que no se encarga realmente de vivir en un mundo mejor, sino nada más en vivir ellos mejor, dañando el resto del mundo, ¿no? Sin guiarnos y sin preocuparse por nosotros. Entonces, tengo una canción más que me gustaría ponerles para cerrar, pero antes preguntarles si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, tanto de esto como cualquier otro tema científico y de salud que yo les pudiera ayudar, estoy también para eso. Sin miedo, sin miedo. A ver, Venga. si yo ahorita, Sí. me voy a Roma, ¿cómo le hago para regresar al mismo tiempo? ¿Cómo le hace para estar aquí al mismo tiempo? Ah, no lo sé. No lo sé. Híjole. A ver, la pregunta es, si yo me voy a Roma, Si yo me voy ahorita a a Roma, Roma, ¿cómo le hago para regresar al mismo tiempo acá? no sé, es un misterio, dígame. Por medio del globo terráqueo. Muy buena, muy buena. A través del globo terráqueo. Esa fue la respuesta. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo ves a futuro las consecuencias de salud? Mira, antes era una droga, ahora es combinación, ¿no? Y súmale lo del vapeador, o sea, yo sí veo que en cuestión de salud va a haber una gran demanda y sí también creo que surjan otras enfermedades. Sí, creo que el número uno es la divulgación de la ciencia. Entender que cualquier sustancia puede ser nociva o benéfica y si es en exceso casi todas son malas. Ese es uno. Dos es también el contexto global en el que estamos. O sea, si nos vayámonos 1000 años atrás, las sustancias tóxicas y las drogas existían, ¿no? Lo hacían y lo hacen a través de el peyote, de muchas cosas naturales para elevar tu espíritu y para salir. Y creo que eso ahorita de las naturales y después, por ejemplo, el alcohol y el tabaco ya son destilados, ya no son, digamos, sustancias puras, a lo mejor como el pulque o el tepache, que es de repente, se me olvidó la piña y venga para acá, ¿no? Que pueden ser accidentes de la naturaleza. Y ahorita, en estas generaciones, estamos más justo por la obsesión por la tecnología y no entenderla con las sustancias químicas. Entonces ya vienes con el fentanilo, ya te viene el éxtasis que es en las pastillas, ya te viene el MDMA, o sea, ya te vienen muchas cosas químicas que entre que entiendes más de ciencia y dices, sí, no, pues una moleculita nada más se va a poner acá bien chido en el concierto, ¿no? Pero no sabes realmente cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo o hasta en tu nivel biológico de todo esto que te estás metiendo. Y lo único que pudiéramos hacer sería pues tratar de que lo entendamos todos, ¿no? Que a veces hay algunas para ti y a veces hay algunas para mí, ¿no? ¿Cuántos no tenemos conocidos que si empiezan con el tequila, no hombre, malacopas, pero pueden estar con el ron
bien toda la noche, ¿no? Entonces también es que nos entendamos y que también entendamos que no todas las drogas van a funcionar bien para nuestro cuerpo. Hay muchos elementos, pero el principal tiene que ver esta conversación justo, ¿no? De que cuáles son las sustancias que nos estamos ingiriendo. Y entonces en el futuro, yo pensaría que todo esto de sustancias químicas y precursoras va a continuar, pero lo tenemos que hacer bajo un esquema de educación, ¿no? Mejor. Eso es una cartera olvidada, ¿tiene identificación? Alejandro García Ramírez, señor Alejandro García Ramírez, su cartera está aquí y si no la tiene no va a poder comprar libros. Señor Alejandro García Ramírez, ahí está, perfecto, sí, lo encontramos. Ya estuvo. No, hombre, a ti. Una pregunta. Acá. Y otra pregunta ya. Oye, muchas felicidades por la historia, estuvo muy interesante. Dentro de la historia platicas cómo pasa el hackeo del vapeador y de ahí cómo descubren las sustancias tóxicas que tienen y bueno, divulgan los daños a la salud que puede haber. Pero de repente siento que no hay, o cuando menos no hay un esfuerzo por parte de la ciencia o un enfoque científico alrededor de cubrir la necesidad de los jóvenes en las sustancias. Es decir, entiendo que se descompone y dices, bueno, tiene 30 o 6,000 sustancias tóxicas. ¿Cómo podemos hacer un vapeador que sea lo más inocuo posible? Y alrededor de todas las sustancias, es decir, le pasa a los alcoholes, le pasa a los endulcorantes, es decir, cómo es que no hay un esfuerzo, no forzosamente contra las drogas, sino en pro de las drogas. Creo que esto es parte de, al final todas las sustancias son drogas y simplemente llega un momento por cosas fuera de la ciencia que una droga es ilegal y una droga es legal. Pero fuera de eso, hay, como lo platicamos justo con el oxígeno, ¿no? A lo mejor el mejor vapeador que se puede hacer es el aire, ¿no? Y nada más le haces un huequito aquí, una flauta. Una flauta puede ser un vapeador, nada más le pones unas gotitas de kiwi y cuando le das el soplido o el jalón ya es una. Pero pasa lo mismo con, por ejemplo, ¿quién le hace propaganda a los jitomates y a las lechugas y al mango? ¿No? La organización de los productos está directamente ligada a las industrias organizadas. Y entonces yo hago coca y yo te vendo coca. Pero los mangueros o los aguacateros en Michoacán no tienen una empresa que diga, no manches, ¿sabes qué? Este aguacate es el mejor. Entonces, es la dificultad de ese concepto, ¿no? Como las drogas que no necesariamente la genera las estructuras de la ciencia, sino que muchas veces son subalternas, ¿no? Que te vienen en grupitos de amigos que de repente, oye, ya mezclaste, no sé, el café con licor 43 y de repente un empresario lo ve o alguien que ya tiene una estructura y dice, carajillo, y lo empieza a vender. Entonces muchas de estas cosas de la ciencia empiezan de juego y empiezan como encontrando cuáles son y es alguien que las agarra con cierto poder económico y las empieza a promover. Me gustaría decir que parte de todo esto es un esfuerzo de concientización justo para hablar de las drogas y de las sustancias sin miedo a que sean legales o ilegales. Y ya después, en un futuro, llegaríamos a que todos tuviéramos ese conocimiento y ¿por qué no? O sea, que cada quien sea libre de poder tomar su droga sin llegar a morirse, porque también la causa número 1 es el exceso.
Entonces te puedes tomar tú y lo podemos poner con el aguacate. Si te tomas 8 aguacates en el día vas a acabar mal en el baño. Igual con cualquier droga, ¿no? O con cualquier medicina. Por eso es muy importante las recetas. El doctor te dice una cada 24 horas. Porque si te tomas 2 o 3, a lo mejor no lo vas a sentir en tu cabeza, pero tu hígado va a estar al 1500 por hora tratando de deshacer todas esas sustancias. O tu riñón va a sufrir, o tu estómago, ¿no? Que ya muchas veces pasa, ¿no? Cuando te recetan medicamentos, también te recetan otro medicamento para que no te duela la panza. Y si te pasa algo, para que no te reseque la piel. Y entonces, por curar una cosa, acabas con 5 medicamentos. Tampoco son las cosas que legalmente queremos, porque al final sí es drogas, y sí es drogadicción, y son sustancias que te alteran. Pero espero que eso sea como el principio de una historia que pudiera continuar. ¿Mm? Sí, allá había... ¿Una última? ¿Cómo estamos? Gracias, buenas tardes. Hola, hola. Independientemente con el tema de las drogas, esto el vapeador, ¿qué tan...? Sabemos que el tabaquismo provoca una mayor incidencia de cáncer de pulmón o así como EPOC. ¿El vapeador qué tan malo o peor que el tabaco es? Pues justo fue una de las cosas que mencioné. Uno, depende de la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la situación más preocupante desde la salud pública son los jóvenes adolescentes. Y en específico, los jóvenes adolescentes gamers que se sientan en su cuarto, están jugando y están 5 horas con el vapeador, entra la mamá, el papá, el tío, lo que sea, huele a fresas, y ay no, pues aquí tengo mi cosa y no lo sabemos. Ese es lo peligroso del vapeador, que es una población vulnerable que no entiende, bueno, ni nosotros lo entendíamos antes de ese estudio y que se excede en su consumo. Y de ahí en fuera, pues bueno, o sea, son riesgos que llegan en 2 semanas al hospital. Entonces tampoco es como los cigarros que a la larga y dependiendo también de tu cuerpo te llevan a una situación catastrófica en el hospital, pero si te excedes de los vapeadores sí puede ser relativamente rápido, que te provoquen náuseas, insomnios, dolores de cabeza y contracciones en el pecho. Entonces sí es malo y más malo porque es muy fácil exceder, solo eso. Sí, por favor. Muchas felicidades, yo te vi en una presentación en la alcaldía en Nezahualcóyotl. Mira, es cierto. Padrísima tu información que nos das. Nosotros como padres de familia, ¿de qué manera podemos ayudar a nuestros hijos? Obviamente los adolescentes que están en una etapa mucho más complicada y obviamente están buscando como entretenerse. Y también cómo las autoridades nos ayudan a nosotros también para difundir esta información que es valiosísima. Que si tú llegas a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, pues creo que fomentas una conciencia que obviamente genera cambios en ellos, ¿no? ¿De qué manera podemos llegar nosotros o ustedes también y ayudarlos? Porque obviamente no es una labor de uno, sino de muchos y todos. Yo te felicito, de verdad, una conferencia bastante amplia y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, una de las cosas que intentamos hacer justo con esta estrategia en específico, como es algo tan reciente y tan latente en la juventud, por ejemplo, una de las cosas, otro lado de la COFEPRIS es la operación. Entonces también somos los científicos que investigan y también tenemos como policías que llegamos y cerramos y clausuramos y todo esto. Llegamos al punto de que llegamos a clausurar todos o la mayoría de los establecimientos y dispensadores de vapeadores, pero seguían los vapeadores por ahí y empezamos a investigar más y resulta que son los propios niños los que los llevan a la escuela y los venden. Entonces ya es un nivel muy perverso de cómo llegan estos productos a ellos, ¿no? Estamos hablando de un mercado ilegal de menores con tráfico de drogas, pon tú, ¿no? Para hacerlo en novela policíaca, ¿no? Ese es el término. Pero es una cosa muy delicada porque
no sé, ¿no? O sea, no puedes llegar como policía y quitarle la mochila al niño, es un tema delicado. Y entonces una de las cosas que detectamos es, a ver, llega un momento en la adolescencia que no le haces caso al maestro, no le haces caso a los padres de familia, no le haces caso al policía, no le haces caso al científico ni al doctor, a nadie que no sea tu par. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hablarles así nosotros desde una institución de gobierno? No puede ser, son científicos, policías, investigadores, no nos van a hacer caso nunca, ¿no? Y entonces una de las cosas que descubrimos fue, uno, a través de la SEP y los maestros, estamos desplegando una campaña, por lo menos de carteles, para que los adolescentes puedan tener esa información visual, ¿no? Que pasen en los pasillos y digan, oye, pues aquí hay un anuncio de un vape con humo, con una calaca y su QR. Y como ya todos tienen celular, nada más van a decir, no, pues a ver qué hay, y ahí les podemos infiltrar información, digamos como de una manera underground, grafitera extraña, no como oficial y de gobierno, ¿no? Y la otra es, empezamos a hacer concursos de rap y de canciones. Justo una de las canciones que les voy a poner ahorita es de Yucatán, justo de unos jóvenes que les hicimos el concurso ahí en Yucatán, y para nosotros fue la mejor canción. Y a través de eso ya los pares, los jóvenes ya empiezan a decir como, ok, me voy cuidando, ¿no? Para no sufrir, para no pasarla mal y tampoco para desobedecer a los demás. Esta es, digamos, desde institución una de las cosas que estamos haciendo, es romper el molde en cómo comunicamos a esas poblaciones. Como padres y madres de familia, la verdad creo, y desde el punto científico ayuda mucho incentivar la curiosidad más allá del conocimiento, porque como autoridades llegamos y decimos, no, ¿sabes qué? Esto es así por así. Y entonces también los adolescentes se acostumbran, o todos en general, porque así crecimos, nos acostumbramos a que alguien más nos dé la información y ya yo decido si sí o si no, ¿no? Entonces también es una posición muy cómoda de cómo interactúo con la información. En cambio, si también como padres o madres hacemos el esfuerzo de curiosear con ellos, como, oye, ¿te estás metiendo esto? O sea, ¿estás leyendo a Dostoyevsky? A ver, cuéntame, ¿qué tiene ese güey? ¿No? ¿Te estás metiendo un vapeador? A ver, cuéntame. Y entonces los jóvenes, con la misma información que ellos manejan, pueden empezar a dialogar contigo de una manera donde ellos son la autoridad, ¿no? Ellos te están diciendo, no, es que estaba leyendo a Dostoyevsky y se mete una peda ese güey y se pega con todos y queman el dinero. Y también te puede decir, no, pues en el vapeador encontré esto y Julio, mi amigo, me lo trajo de acá. Entonces ellos mismos portan la información y la información se vuelve compartida porque no son autoridad, ¿no? Y lo entienden, aunque son jóvenes lo entienden que no son autoridad. Entonces creo que eso pudiera ser la forma más sencilla de incentivar tanto la curiosidad como también de controlar la información que les llega, ¿no? Porque luego llegamos y decimos, no, que te fuiste allá con tu banda por esa calle, no, ya sé lo que fuiste a hacer. No, en vez de, oye, ¿cómo te la pasaste? ¿Te la pasaste bien? A ver, ven, no, ¿qué se te antoja más, no? ¿Agua o un brownie? No, este cuate tiene monchis. Chin, ya lo supe, ¿sí ves? Entonces son estas tácticas que también ablandan mucho la forma en cómo nos relacionamos, principalmente con la ciencia y la curiosidad, pero también con personas, niños y niñas, que apenas están aprendiendo a cómo lidiar con la información en el mundo, ¿no? Ahorita con el TikTok y con el Instagram y con todas estas cosas que los niños ya están a 1000 por hora con la información, es tanta que ya no la absorben, no es tanta información que ya ni siquiera les pasa por aquí, ya nada más les importa pasarla bien. Y entonces también es una forma de formar mentes que cuestionan inmediatamente la información. Y ya. Muchísimas gracias.